Y bueno, habló el gobierno haitiano, porque aunque usted no lo crea, hay un gobierno haitiano. Funciona, tiene más nivel de incidencia y de influencia en el pueblo haitiano y sobre todo de dominio que las pandillas haitianas. Bueno, uno infiere que no, pero hay un gobierno, ¿no? El ministro de Defensa de ese gobierno, apellido Moïse, no tengo aquí el nombre completo, o sea, lo voy a buscar ahora. Jean-Michel Moïse. Jean-Michel Moïse, pues denunció que Haití está, lo que sabemos todos, Maracayo, que Haití está totalmente llena, cundida de armas producto del tráfico internacional. E identificó 3 países de los cuales provienen en su mayoría esa cantidad terrible de armas. Colombia, Estados Unidos y por supuesto, República Dominicana. Entonces, en una suerte de reunión con autoridades de la OEA, pues lo dijo, ¿no? Lo dijo ahí. ¿No? Señores, estamos, sí, claro. Es verdad que aquí tenemos muchos males. Sigue la corrupción campante, la infuncionalidad de nuestras instituciones y debilidad de nuestras instituciones es ostensible, pero nosotros estamos muy debilitados por el tráfico internacional de armas y, como digo, identificó a estos 3 países. Nosotros lo hemos dicho en numerosas ocasiones, ¿no? Recordemos que el año pasado, si mal no recuerdo, el mismo presidente colombiano Gustavo Petro dijo que más de 1 millón, ¿verdad?, de municiones, también armas, se habían desaparecido, se habían fugado de las instituciones castrenses colombianas, y él dijo que eso fue enviado y fue traficado a Haití. Lo dijo el mismo presidente, pues entonces, si lo dice el presidente, tiene mucho peso. Pero recordemos cómo diferentes congresistas estadounidenses, aquella comisión a finales, Maracayo, de 2023, si mal no recuerdo, o a inicios de 2024, no tengo la fecha exacta, esos diputados, congresistas demócratas en su mayoría, entre ellos Elizabeth Warren, si mal no recuerdo, también el mismo Bernie Sanders, pues denunciaron que había tráfico de armas y de municiones hacia Haití desde República Dominicana. Recordemos que las autoridades dominicanas negaron eso. Y recordemos cómo yo vi al vocero de los diputados en ese entonces del PLD, Gustavo Sánchez, insultar a los congresistas como diciendo que eso no es verdad. Al de la oposición. Al de la oposición. Haciéndole juego al gobierno. Porque eso es hacerle juego al gobierno. No, que eso son, no, porque esos son temas de seguridad nacional y ahí tenemos que estar unidos todos, seamos gobierno, oposición. No, me joda tú. Usted sabe muy bien, caballero, que aquí se trafican muchísimas cosas para Haití. Porque no solamente son armas y municiones, muchísimas cosas se pasan por ahí en esa frontera tan endeble, tan insignificante para muchas cosas. Se trafican muchas vainas. No es solamente armas y municiones. Esos congresistas lo habían denunciado. Y, por supuesto, para ponerle la cereza al pastel, a finales del año pasado, cuando explota el tema de las municiones de República Dominicana y sobre todo con el logo de la Policía Nacional en un videíto que se hizo viral desde Haití. Y ahí explotó el escándalo de esa armería, por así decirlo, de la Policía Nacional, que tenían todo un entramado, por lo menos acusado por el Ministerio Público, procesado por el Ministerio Público. Pero se vieron obligados a ello las autoridades dominicanas. Vamos a dejarnos de vaina. Y nosotros desde aquí exigimos que no solamente se quedara la investigación en la Policía Nacional. Entrevistamos, recuerdo, al general Damián Arias, donde él decía que
si se empezaba ese escaneo, esa investigación profunda de las armerías de las diferentes instituciones militares y esos altos mandos en República Dominicana, pues, no íbamos a joder. Íbamos a provocar un problema sobre el problema más grande. Es más, nos podríamos quedar con más, o sea, quizás con más de la mitad de los mandos militares arrestados y procesados, prácticamente. Entonces, no es de sorprender esto que han dicho las autoridades haitianas, este ministro de Defensa haitiano, Jean-Michel Moïse, que ha denunciado que República Dominicana, Colombia y Estados Unidos son los principales exportadores de armas y de municiones para esa nación. ¿Y para dónde van esas municiones? ¿Para dónde van esas armas? Oh, pero para las pandillas. Para pandillas que están armadas, pero todavía mucho más efectiva y con más peligrosidad que las propias fuerzas kenianas que envió la ONU. Que no lo dije yo, en suelo dominicano lo hizo el canciller de Kenia. Lo dijo, ellos están más armados que la gente de nosotros allá en Haití. Están más armados que nosotros. Entonces, no es mentira, no es una ficción lo que está diciendo el señor Jean-Michel Moïse. Uno lo sabe de oficio, en las noticias que salen, en lo que dejan de decir y vemos, sobre todo en lo que dejan de decir y vemos, ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Y yo le creo a Jean-Michel Moïse con eso que dice. La responsabilidad, además, que tiene también el gobierno de Donald Trump, aunque no lo quieran asumir, la responsabilidad que tiene el gobierno de Donald Trump es también muy, muy destacable, porque siguen operando las pandillas. Y conforme uno ve estos asuntos, conforme uno va hablando con gente que sabe del tema de las pandillas haitianas, conversé con un amigo que tiene gente en Haití, que tiene periodistas en Haití, que tiene fuentes de todo tipo en Haití. Y me dijo recientemente, mira Edwin, aquí en República Dominicana, uno de esos líderes pandilleros ya tiene su estructura, tiene estructura funcionando. Y yo le dije, pero ¿y por qué tú no lo mencionas públicamente? Y él me dijo, no, porque está aquí operando, yo me quiero. Yo le dije, pero tú hablas de barbecue. Y él me dice, al barbecue no le importa. Barbecue ha dado 30 y pico de entrevistas. Y ni contando, sin contar las ruedas de prensa que hace, ¿no? A las cuales acuden la EFE, la agencia Reuters, la AFP, todas. Barbecue es exhibicionista. Barbecue le gusta la cámara. El que yo te estoy diciendo no le gusta eso. Es más discreto. Y ya tiene células operando en República Dominicana. Y como Barbecue me dice, hay cientos. Y son más peligrosos que Barbecue. Así más o menos van las cosas en Haití. Y ya saben, parece que esas organizaciones criminales han llegado para quedarse. Y a Donald Trump eso no le importa. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno estadounidense sigue con la misma política de a nosotros los dominicanos chuparnos ese cabo y dejarnos a nuestra suerte. Y uno se pregunta cuándo es que se va a accionar, cuándo es que un gobierno va a tomar el toro por los cuernos, a enfrentar esta situación y la amenaza latente de las pandillas haitianas y cómo va a combatir ese tráfico de armas que también pasa por República Dominicana y también cómo le vendemos las municiones. Yo me acuerdo viendo las entrevistas que da Barbecue, solamente me acuerdo del Chapo que no tuvo esa suerte. El Chapo dio una entrevista y lo agarraron
El Chapo Dicen no, que Champagne lo tiró para lo adelante. tiró para adelante. Barbecue da entrevistas a nivel mundial y ahí está ese pandillero. Pandillero, repito, del país más pobre del mundo. Pero ya la teoría esa de que Barbecue es un hombre que pudiera estar trabajando con la CIA cada día cobra mayor fuerza. Y el asunto del contrabando, de las armas en Haití, todas esas armas pasan por dónde? Pasan por aquí. Las que vienen de Colombia, las que vienen de Estados Unidos y las que vienen de aquí, las Made in República Dominicana, que van directamente hacia Haití. Ustedes recuerdan que el gobierno haitiano hace unas cuantas semanas anunció, yo no sé si eso se puso ya en marcha, pero anunció la necesidad del gobierno de Haití de controlar ellos mismos sus puertos y que las mercancías que llegasen a Haití lo hagan a través directamente de aguas haitianas y no vía terrestre desde la República Dominicana, porque entonces ahí tenemos algo que hay que analizar. Nosotros tenemos un problema, ¿no? De lo que pasa en la frontera de allá para acá, que son la trata de personas. Pero también todo lo que denuncia el gobierno de Haití, cómo están armando las bandas en Haití, pasa de aquí para allá. Repito, las armas de Colombia, las armas de Estados Unidos y las de aquí para allá. Es decir, nosotros tenemos un gobierno que no controla lo que pasa de allá para acá, que es la trata de personas, pero tampoco controla lo que de aquí se le manda a Haití en forma de contrabando. Entonces uno dice, bueno, pero es que son tan inectos las autoridades o es que están envueltas en el negocio. Yo lo tengo claro. Están envueltas en el negocio. Y yo te decía a ti que si Barbecue está trabajando para los intereses de los Estados Unidos, quizás eso es lo que nos ha ayudado a nosotros un poco de que esa ola de violencia no cruce para acá. Porque estaría entonces las bandas en Haití financiadas directamente por aliados económicos de Estados Unidos, las cuales entonces no necesitarían ellas mismas de buscar sus propios recursos, que sabemos cómo estas bandas terroristas, ¿no? Buscan el mecanismo de autofinanciarse. Y uno de esos mecanismos es el secuestro, que ya lo han demostrado varias veces. Porque ustedes recuerdan, hubo una época aquí donde estas bandas empezaban a secuestrar personas, a secuestrar dominicanos, turistas de toda parte del mundo, para poder financiarse. Eso ha parado, paradójicamente, porque ahora es que más dinero necesitan, pero eso ha parado. Para mí eso demuestra una vez más que esta gente tiene una línea de financiamiento estable. Y uno se pregunta también el gobierno de Kenia. Kenia, que es uno de los países más corruptos de su región, de su área, cómo el ciudadano keniano debe sentirse cuando ve lo que está pasando en Haití. Está claramente el conflicto financiado por las mismas autoridades que dicen condenar eso, ¿no? Por las mismas potencias que dicen que están financiando esa misión para acabar con las pandillas. Y estar consciente de eso, ¿no? Que solamente se trata de una estrategia donde ellos, los kenianos, ponen a sus jóvenes a morir allí por intereses económicos. ¿Y por qué? Porque un grupo de políticos en Kenia, pues, lo hacen por dinero. Por dinero, sencillo. Yo decía aquí que esa discusión en Kenia se dio bastante y la oposición denunció muchísimas cosas y aún así no pudieron evitar que mandasen esos soldados, esos policías que no hablan el idioma, no hablan el creol, que lo único que son negros, pero
imagínense ustedes, la barrera del idioma en un sitio donde nunca han estado, combatiendo con pandillas que tienen otro tipo de táctica para pelear. Es decir, una masacre lo que están haciendo las pandillas en Haití, no solamente con los ciudadanos, sino con esos policías kenianos que ya, no solamente porque Barbecue dijo, señores, nosotros tenemos mejores armas que ustedes, pero ya lo confirmó el ministro de Defensa de Haití. Dijo, pero es que es verdad. Claro. Es que es verdad. O sea, esta gente, nosotros estamos combatiendo con esta gente de forma muy desigual porque tienen armamentos que nosotros no tenemos. Y repito, en el país más pobre del mundo, que está supuestamente contra la voluntad de todos los países que conforman las Naciones Unidas. No hay ningún país de las Naciones Unidas que esté apoyando a nivel ideológico lo que está pasando en Haití. Digo a nivel ideológico porque Barbecue ha mantenido ese discurso de que su guerra no es una guerra vulgar, es una guerra por liberar a Haití. Pero no ha conseguido ningún apoyo ideológico de ningún país. Que es lo que a mí me sorprende cómo Barbecue puede seguir estando vivo hoy en día y haciendo lo que está haciendo en Haití. Entonces, a mí no me cabe la menor duda de que hay no solamente una tolerancia para lo que está pasando en Haití, sino que hay intereses económicos que dependen de ese caos que se está armando en Haití. Y lo que habría que ver, y eso es lo que habría que descubrir, cuál es el objetivo final de esto. Porque se especuló mucho cuando inició toda esta revuelta desde la muerte del presidente haitiano, con que el objetivo era controlar ese cinturón de metal, ¿no? Valorado en más de 20 mil millones de dólares. En ese momento se especuló que era eso, ¿no? Pero hoy en día eso no está muy claro. No está muy claro. Pero lo que sí sabemos es que hay un objetivo. O sea, se le está invirtiendo dinero a esta gente para lograr un objetivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes y descubrir qué es. Porque estamos hablando de un país que comparte la isla con nosotros. Y además un país que tiene prácticamente, ponga usted la cifra ahí, desde 1 millón a 4 millones de haitianos en territorio dominicano, que está por ahí, ¿eh? Nuestro amigo Eriden Estrella, a partir de cifras oficiales de partos de ciudadanas haitianas en República Dominicana en nuestros hospitales, pues tiró una estimación a partir de cifras oficiales y lo vimos, 3 millones y algo. Claro. Entonces, hay que buscar qué motivo es eso. Olvidando un poco la teoría del oro. Hay muchos que están diciendo, bueno, es sencillo, es crear el cabo de terror en Haití para promocionar un éxodo masivo de haitianos a la República Dominicana, de haitianos que van a servir como mano de obra no barata, sino extra barata, ¿no? Porque vienen huyendo no solamente de una situación económica, como ha estado Haití sumido casi desde toda su existencia, sino que ahora es que vienen para salvar su vida. Y yo decía que ya eso hace que el haitiano que venga aquí, pues, cobre mucho menos. O sea, incluso hasta por comida puede estar trabajando. Y eso, pues, ¿a quién conviene? Bueno, a esta gente, este grupo de empresarios que ahora está hablando de regularizar. Es decir, el problema no es que la solución no es dar empleos al dominicano, empleos que están ocupados por extranjeros, sino no. La solución es regularizar a
toda esta cantidad de mano de obra dominicana, extranjera que está laborando en la República Dominicana. Mira, yo te dije, nosotros hemos visto cómo los empresarios han empezado a hablar. Sí. Y lo conversábamos con Remberto Pichardo, que Remberto se hacía la pregunta, pero no hablaron en el momento de la marcha Friusa, ¿no? Que era como el punto álgido del asunto este. Y ahí no hablaron nada. Están hablando ahora. Y están hablando ahora porque ya ese plan de regularizar la mano de obra ilegal en la República Dominicana está en marcha. Y eso seguramente se pactó después de esta reunión de estos 4 de los expresidentes con el presidente Medina. Entonces ahí vimos cómo Frank Rainieri pues rompe el silencio y empieza a hablar. Y de forma muy descarada además, porque él habla como si él no tuviese ninguna responsabilidad, exacto, en esa problemática. Pero también habló el señor Brache. El señor Brache habló de regularizar. Bueno, él dijo... Lo que hay que resolver. Fíjate lo que él dijo. Él dijo, mira, tenemos que empezar a mecanizar el trabajo de construcción, ¿no? Porque eso... si mecanizamos el trabajo de construcción, eso haría de que se necesite menos manos de obra. O sea, no es solamente que vamos a tener menos mano de obra haitiana, sino que la dominicana nunca va a ser contratada. La fuerza dominicana nunca va a ser usada. Que tampoco son buenas noticias. Es lo que te digo. Robotizar la cosa, ¿no? Sí. Y eso es lo que uno dice, ¿no? Robotizar las cosas, pero ¿qué han hecho ustedes para mejorar las condiciones de vida materiales del dominicano? ¿Qué ha hecho el gobierno o algún gobierno dominicano por tumbarle, quitarle algo de lo que nos esquilman los empresarios? Cónchole, frena un chin, no te lo lleve todo, carajo. No. ¿Qué han hecho gobiernos para eso? Nada. Sí, por cierto, disculpen. Ustedes vieron que hubo una interrupción eléctrica. Sí, una interrupción eléctrica. Así estamos aquí en la República Dominicana, año 2025. No, así que estamos. Y nosotros no estamos en una zona... Nosotros estamos en una zona donde supuestamente el circuito es 24 horas. Aquí todo el mundo paga la luz. Aquí todo el mundo paga la luz donde estamos. Es decir, que la solución no es pagar la luz para que la luz no se vaya. Exacto. Oíste, Celso Marrancini, Actis, el de Sur, el de y todo eso. Finalmente, Maracayo, yo quiero invitar a la gente, diantre, tenemos que poner en funcionamiento nuestro canal de WhatsApp, Maracayo, o entrar, ¿verdad? Darle calor, porque hay una entrevista muy interesante que la compartió el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y yo tuve la suerte de, ¿verdad?, de estar en esos mensajes generales que mandan, y lo leí completo en el medio haitiano Haití Liberté. Está traducido lo que mandó el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, de la autoría del periodista Kim Ives. Y hay una transcripción de una serie de intervenciones de barbecue de Jimmy Cherisier, quien el 5 de mayo pasado a su canal de YouTube subió 3 videos, Maracayo. Y son como una suerte de monólogos, ¿no? Y explica su visión del futuro político inmediato de Haití. Y ahí, que es lo que me llamó la atención, él habló de los juegos de poder que se armarían toda vez ellos, los pandilleros, ese consorcio, porque ya tenemos que hablar que ya es un consorcio criminal organizado, puedan derribar al poder establecido. Y hasta dijo figuras que estarían en pugna o cuáles podrían entenderse todo eso. Por supuesto, habló de él y su coalición Vivansam, que significa Vivamos Juntos. Estaría también Samuel Yoasil, policía de la Unidad de Seguridad General del Palacio Nacional. Y él dice que estaría estaría articulando una conspiración de golpe de Estado, también en conjunción con el comentarista radial, que parece que es muy influyente allá,
Rudy Zanón, también Pierre Esperance, director de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, el actual primer ministro Alix Didier Philaimé y el ex senador del partido Fanny Lavalas, Nenel Kassi. O sea que el hombre ya tiene su línea, ¿no?, de lucha de poder, figuras clave, con quienes se disputaría el poder. O sea, él está identificando esos actores y prácticamente le está diciendo, viene lo inevitable y si no se transan, cabezas cortadas. Señores, esto es una realidad. Esto es una realidad. Lo de estos tigres es una realidad. Y repetimos, Cherizier Barbecue es la cabeza visible. Hay más operando ahí. Y pueden ser, y para mí lo son, hasta más peligrosos en la práctica que el mismo barbecue. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. En el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway y en el Cibao Central a través de la señal de diversas empresas de cable de la zona.